Hola, ¿qué tal gente? Les saluda cordialmente su anfitrión Rafa Neko, dándoles la bienvenida a este canal, Yuneko Lane, un espacio dedicado a la difusión de información relacionada a las ciencias sociales y las humanidades. El video de hoy hablaremos acerca de Zygmunt Bauman y el concepto de modernidad líquida. Por ello, utilizaré diversos trabajos del mismo autor que citaré en la descripción por si les interesa profundizar en el tema. Pero antes, permítanme recordarles que si el video les llegase a gustar, se suscriban, le den un like y lo compartan, eso sería de gran ayuda. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Zygmunt Bauman fue un sociólogo polaco-británico quien trabajó gran parte de su vida temas relacionados a la modernidad, posmodernidad, consumo, entre muchos otros más. En tiempos recientes, su perspectiva teórica ha alcanzado un cierto grado de popularidad, en particular el concepto de modernidad líquida. Si pretendemos comprender esta idea, que es el centro de su pensamiento, es necesario explicar primero las cualidades que Bauman observa en dicho elemento. Para él, los líquidos se desplazan con facilidad, fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, chorrean, manan, exudan. A diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente, sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a través de ellos empapándolos. Asimismo, el autor observa que los fluidos no se fijan a un espacio o tiempo determinado, puesto que su desplazamiento es constante, además de poseer la cualidad de poder tomar forma de aquello que lo retiene, por lo que para Bauman, las interacciones sociales modernas poseen características similares, permitiéndoles adoptar la forma de diversos modelos institucionales en función de una localidad o temporalidad específica, evitando precisamente que se desborden y fluyan sin un sentido aparente. De esta manera, el autor piensa que el proyecto de modernidad está basado en un supuesto estado de solidez, el cual se caracteriza por su confiabilidad mediante la predicción y el control, asegurando libertades al mismo tiempo que incorpora problemáticas e intereses individuales a los órdenes sociales. Sin embargo, este tipo de modelo implica que el ejercicio del poder y el control se llevan a cabo en lugares y tiempos determinados, además de demandar grandes cantidades de recursos económicos y humanos para su funcionamiento. No obstante, en la actualidad existen diversas problemáticas de índole global que no se encuentran limitadas por dichos factores, por lo que las instituciones gestadas bajo el ideal de una modernidad sólida se ven incapaces de cumplir sus funciones de manera óptima ante estos nuevos desafíos, como lo serían la velocidad con la que fluye la información en Internet, los cambios culturales generados por las nuevas tecnologías o el narcotráfico, por citar algunos ejemplos. Es en este escenario en el que los modelos institucionales que daban forma a la vida colectiva son modificados o reemplazados con cierta regularidad al intentar controlar o dar una orientación a las acciones sociales, creando un entorno institucional de construcción o de construcción constante. De esta forma, las personas ahora tienen la responsabilidad de encontrar un lugar en los nuevos y cambiantes órdenes sociales, guiados por su imaginación y propios recursos bajo el riesgo de ser excluidos, lo que podría explicar el auge de todos esos discursos de emprendimiento y superación personal. Es así como el estado moderno líquido se ve caracterizado por el desprendimiento de todas aquellas obligaciones innecesarias que interrumpen las libertades individuales, incluyendo elementos éticos y culturales previos. Es decir, aspectos de la vida social que en otrora se encontraban unidos de manera complementaria o se necesitaban para su mantenimiento, reproducción y legitimación, ahora se ven separados por una relativa autonomía, modificando las reglas o códigos de conducta aceptados en pro de la libertad y felicidad individual. Sin embargo, al encontrarnos en una realidad cada vez más maleable, los puntos de referencia que anteriormente le otorgaban sentido a dichas acciones se vuelven cada vez más borrosos. Bauman explica que eso no implica que nuestros contemporáneos solo estén guiados por su propia imaginación, ni que puedan decidir a voluntad cómo construir un modelo de vida, ni que ya no dependan de la sociedad para conseguir los materiales de construcción o planos utilizados, pero sí implica que, en este momento, salimos de la época de grupos de referencia, preasignados para desplazarnos hacia una era de comparación universal en la que el destino de la labor de construcción individual está endémica e irremediablemente indefinido, no dado de antemano y tiende a pasar por numerosos y profundos cambios antes de alcanzar su único final verdadero, el final de la vida del individuo. Entonces, los modelos de comportamiento contemporáneos, al ya no encontrarse determinados por referencias a identidades colectivas tradicionales, al menos no totalmente, chocarán entre sí generando enormes contradicciones. Por ejemplo, llamar a alguien compañere. Por un lado, los modelos normativos tradicionales nos dicen que eso no es correcto, con todo lo que ello implica.
Por el otro, tenemos un entorno social que procura fomentar, al menos ideológicamente, la tolerancia. Al chocar esas dos posiciones, tenemos algunos individuos que se ven forzados a tomar posturas que realmente no profesan, por temor al señalamiento y repudio social. Otros que se declaran abiertamente intolerantes a los cambios. Otros más que exigen un trato igualitario y respetuoso por parte de una sociedad que aparentemente defiende la diversidad. Y así nos podemos pasar todo el día. Ojo, esto es un tema que es mucho más complejo y que merece ser puesto a discusión de una forma más precisa. Solo estoy tratando de ejemplificar esta cuestión. Retomando el tema, en consecuencia, los elementos de la vida social se han vuelto maleables y cambiantes, de modo que generar nuevos y constantes sentidos de acción es mucho más factible que mantener los ya existentes. Dicho lo anterior, y retomando esta dualidad entre lo sólido y lo líquido, el autor nos señala que para entender de mejor forma su perspectiva, debemos considerar el espacio como un aspecto sólido e inmutable, mientras que el tiempo se percibe como un elemento activo y móvil. Esto es relevante ya que en el proyecto de la modernidad, esos dos aspectos vinculados entre sí eran necesarios, junto a diversos mecanismos de control para el mantenimiento de las relaciones sociales. Bauman ejemplifica la modernidad, digamos sólida, utilizando el modelo de producción fordista, el cual instala rutinas de trabajo dentro de la cadena de producción sometidas a una constante supervisión. Esta forma de trabajo busca el dominio de las expectativas vitales de sus miembros. La fábrica fordista separaba el aspecto intelectual del manual mediante un orden jerárquico vertical, el cual clasificaba cuidadosamente los procesos de planificación y ejecución, lo que al final se traducía en el diseño de procedimientos de obediencia y cumplimiento de órdenes, arraigando formas de identidad leales a este modo de producción, fijando a los trabajadores a un espacio determinado, no solo laboral, sino también de vivienda y posicionamiento social. Sin embargo, a pesar de que es un modelo funcional, al igual que todos los demás que se basan en el control y predicción de las interacciones sociales, es costoso y demanda demasiados recursos para su ejecución y dominio, además de atender problemáticas de un territorio y temporalidad determinada. Cambios rápidos y sin límites geográficos entorpecen o anulan su posibilidad de acción. Por otra parte, dentro de un contexto, digamos, líquido, en donde las relaciones sociales pareciera que se realizan sin ataduras o limitantes, conceptos como individuo o libertad adquieren mucha mayor relevancia, dando rienda suelta a todo lo deseable. Sin embargo, Bauman advierte que sentirse libre de esta forma implica alcanzar un equilibrio entre la imaginación, los deseos y la capacidad de actuar. En otras palabras, nos sentimos libres siempre y cuando nuestra imaginación no exceda nuestros verdaderos deseos, y ni uno ni los otros sobrepasen nuestra capacidad de actuar. De este modo, las intenciones y deseos de los individuos pueden ser adecuados a sus capacidades de acción, ya sea de una manera razonable o no, con alguna posibilidad de éxito según los fines buscados, por supuesto, pero el autor explica que seamos precavidos con esta idea argumentando lo siguiente. Por el contrario, también puede suceder que a través de la manipulación directa de las intenciones, uno jamás llega a poner a prueba sus capacidades objetivas de actuar, menos aún a averiguar cuáles son, colocando el nivel de las aspiraciones por debajo de la libertad objetiva. No obstante, en la actualidad las colectividades han dejado de ser un punto claro de identidad, debido a que el individuo posee un mayor número de libertades en función de los parámetros institucionales y de las problemáticas globales, tales como los intereses del mercado. Sin embargo, el segundo se beneficia de la ausencia del primero, por lo que el individuo se encuentra expuesto a situaciones y contextos de incertidumbre, generando escenarios más inestables, maleables e individualizantes. Bauman entiende este último concepto como un proceso que consiste en transformar la identidad humana de algo dado en una tarea, y en hacer responsables a los actores de la realización de esta tarea y de las consecuencias de su desempeño. Por lo tanto, y como se había dicho anteriormente, es responsabilidad de los actores definirse a sí mismos, desvinculándose de todo aquello que sea un lastre o retrase dicha tarea. Por ende, la libertad se interpreta como el deber de la autoafirmación y la capacidad de adquirir estrategias que eviten la exclusión de los individuos en situaciones cada vez más inciertas, por lo que los fines se terminan sobreponiendo a los medios. De esta forma, los individuos buscan evitar la incertidumbre causada por la ausencia de ambientes estables, buscando fines constantes sin evaluar los medios para lograr las metas deseadas, evaluando y decidiendo entre los riesgos potenciales o supuestos. Como resultado del debilitamiento institucional ante la influencia de problemáticas cada vez menos claras y por lo tanto difíciles de definir e identificarlas, los parámetros entre lo correcto y no correcto se ven poco claros, por lo que el mundo cotidiano se vuelve uno de posibilidades en donde la amenaza de lo incierto acecha al individuo, el cual debe, en palabras del sociólogo polaco, domesticar lo inesperado para convertirlo en entretenimiento, como una forma de hacer frente a escenarios cada vez más maleables, inmersos en un mar de posibilidades y de incertidumbre. Dicho lo anterior, el mundo cotidiano se presenta con la promesa de estímulos constantes, en donde poco es lo predeterminado,
reproduciendo esos escenarios a través de la generación de posibilidades de culminación de ideas o fantasías, las cuales deben volverse infinitas a través de la creación de otras, lo que genera una sensación de libertad pero al mismo tiempo de incompletud y ansiedad. Los individuos, al estar sumergidos en este mar de posibilidades, deben de enfrentarse a la necesidad de desechar algunas opciones y dejar de explorar otras, por lo que el malestar más grande que puede existir ya no es el no tener los medios para satisfacer un fin, sino el de tener exceso de posibilidades que puedan satisfacer sus deseos y necesidades. Ante este modo de vida que destruye la posibilidad de estar satisfecho en su totalidad, los bienes y servicios se muestran ante nosotros como una solución temporal a los problemas y angustias, de tal forma que comprar se vuelve una actividad que influencia todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y que se puede llevar a cabo prácticamente en cualquier lado, en función por supuesto de nuestra capacidad adquisitiva. De esta forma, las personas se ven constituidas como consumidores, cuyo margen de libertad se encuentra en función de la cantidad de posibilidades que permitan acceder a deseos, fantasías o necesidades, al menos hasta que aparezcan otras más interesantes. Estas características han configurado a las sociedades occidentales modernas en lo que Bauman define como sociedades de consumo, poniendo en duda la figura del ciudadano, pero bueno, eso es tema para otro video. De esta manera, los objetos de consumo masificados como programas de televisión, el contenido multimedia de internet, las celebridades, los videojuegos, las series, el cine, la política, entre muchas cosas más, se aprecian como elementos en constante renovación, una solución casi milagrosa ante el aburrimiento, la falta de novedad, o como una panacea a cualquier problema social, prometiendo ser experiencias únicas y emocionantes en la forma, pero al final, en el fondo, solo fomentan una sensación de vacío constante. En fin, este concepto es muy interesante y continúa desarrollándose en muchos otros ensayos y libros del autor, destacando el de Vida de Consumo. La verdad, quedan muchos temas en el tintero, esto fue apenas una explicación introductoria y me gustaría continuar desarrollando este tema en un futuro. Pero bueno, si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, le des un like y lo compartas, eso sería de gran apoyo. Así que, pues, sin más que agregar, me despido. Les ha hablado su compa Rafa Neko, deseándoles un excelente día donde quiera que estén y nos vemos pronto en otro video. ¡Chao!